Para la estimación del tiempo de concentración, el tiempo de retardo o lag time y los parámetros morfométricos por subcuenca, en ArcMap vamos a Archivo, damos clic en Abrir y abrimos el mapa de nuestro proyecto geográfico en GeoHMS. Damos clic en Abrir. Previamente realizamos la estimación de la precipitación máxima en 24 horas para cada subcuenca a través de la opción Parámetros y Parámetros en subcuenca a partir de raster. Para complementar los cálculos que pueden ser realizados por GeoHMS, abrir el libro adjunto de Excel denominado IDG0055 e ir a la hoja Intro. La construcción y posterior análisis del modelo hidrológico requiere de otros parámetros adicionales, tales como el tiempo de concentración, el tiempo de retardo y el estudio de la morfometría. El tiempo de concentración se refiere al tiempo necesario para que todas las celdas de una subcuenca aporten escorrentía simultáneamente hasta su punto de salida. Existen diferentes métodos para realizar esta estimación. La mayoría de estos métodos son empíricos y utilizan diferentes parámetros. Por ejemplo, el método del SOIL utiliza para el cálculo de ese tiempo de concentración el valor de la longitud hidráulica de la cuenca, el valor del número de curva del SOIL y la pendiente de la cuenca. El método de Clark utiliza el área de la cuenca en kilómetros cuadrados y la pendiente del cauce principal en metros por metro. En esta hoja he incluido diferentes métodos de estimación. También encontrarás Temex, Kirpich, Pilgrim, Giandotti, Valencia y Zuluaga y el del ASC modificado. Hablemos ahora del tiempo de retardo. El tiempo de retardo es el tiempo que transcurre desde el centro de gravedad del hietograma de cada estación o el hietograma que asignamos a cada subcuenca hasta el centro de gravedad del hidrograma producido. Esto se refiere a que cuando precipita sobre una cuenca, la precipitación se va acumulando, va drenando sobre la misma y por eso se produce un retardo entre el hietograma y el hidrograma. Teóricamente, este tiempo es de aproximadamente 0.6 el tiempo de concentración. Ese tiempo también puede ser calculado utilizando la ecuación del SOIL, la cual está en función de la longitud, el parámetro S que está en función del número de curva y la pendiente de la cuenca en porcentaje. Este valor corresponde a multiplicar 0.6 por el valor obtenido del tiempo de concentración calculado a partir de la misma ecuación del SOIL. Por último, tenemos los parámetros relacionados con la morfometría, específicamente los de forma y densidad. Esto nos ayuda a entender un poco cómo es la forma de la cuenca, si es alargada, achatada, si tiende a ser circular y si tiene gran densidad de drenajes y gran densidad de corrientes. Te recomiendo que en este libro des una lectura a cada uno de los factores, coeficientes, tiempos de retardo y tiempos de concentración propuestos. Para la estimación de todos estos parámetros, en la segunda hoja, denominada TC y morfometría, encontrarás una hoja de cálculo en la cual podremos realizar estos cálculos para cada una de las subcuencas del modelo. Para ello necesitamos obtener los parámetros de cada una de ellas. Volvemos a ArcMap, seleccionamos la capa de subcuenca Subbasin 2414, damos botón derecho y abrimos la tabla de atributos. Previamente ya habíamos abierto esta tabla. En esta tabla ordenamos ahora por nombre de subcuenca. El nombre de subcuenca único ya fue asignado previamente. Vamos a ordenar alfabéticamente. Para ello vamos a la cabecera de Name, damos botón derecho y seleccionamos la opción Ordenar ascendentemente. Nuestra primera cuenca será la W25670. Una vez ordenamos, vamos a las opciones de tabla y seleccionamos todos los registros. Podrás observar en pantalla en el mapa que se han seleccionado todas las subcuencas. Ahora vamos a copiar todos los registros. Nos paramos a la izquierda en cualquier fila, damos botón derecho y cliqueamos en Copiar seleccionados. Volvemos a nuestra hoja de Excel. En este libro existe una hoja que se denomina Basin Temp. En esa hoja podremos pegar todos los parámetros. Nos paramos en la celda A1, damos botón derecho y pegamos los valores. Seleccionamos todas las celdas y damos doble clic dentro de ellas. De esta tabla, el primer dato que vamos a extraer es el nombre de las subcuencas. Nos paramos en la celda A2, oprimimos Shift Control abajo, copiamos y en la hoja TC y morfometría vamos a pegar estos valores en la celda C13. Nos ubicamos en C13, botón derecho y pegamos. Previamente realicé la extracción de todos estos datos. Sin embargo, vamos a volver a obtener todos los parámetros para realizar los cálculos requeridos. Una vez pegamos los datos en la columna C, podemos desplazarnos hasta el final de la hoja. La última cuenca es la W27610. Verificamos en ArcGIS, vamos al último registro y tenemos la subcuenca 27610. Volviendo a Excel, podrás incluir un rótulo manualmente correspondiente al nombre de la cuenca principal. Estamos estudiando la cuenca del río Calenturitas. En este libro, para las cabeceras de columna, encontrarás en algunas de ellas a qué corresponden los valores solicitados. Por ejemplo, el Drain ID corresponde al identificador hidráulico
hidráulico del tramo de río utilizado para la generación de las subcuencas. Este dato lo podremos encontrar en la hoja Basin Temp, en los datos que acabamos de copiar, y están específicamente ubicados, tenemos que oprimir control inicio, en la columna H y se denomina Drain It. Este Drain It concuerda con el código definido para las subcuencas, pero es un código numérico. Vamos a copiar todos los datos, nos paramos en la celda H2, Shift Control flecha abajo, copiamos, volvemos a la hoja TCI Morfometría y estos valores los copiamos en la columna D a partir de la celda D13. Seleccionamos la celda, botón derecho y pegamos los valores. Podemos desplazar hacia abajo para verificar. En total tenemos 159 subcuencas. Los siguientes parámetros que vamos a extraer de la subcuenca son su área, su perímetro, la cota mínima, máxima, la cota media y la pendiente media en porcentaje. Los valores de área solicitados deben estar calculados en kilómetros cuadrados. Para ello vamos a la hoja Basin Temp, disponemos de una columna que se llama Shape Area o el área de la forma geométrica. Esta área está definida en metros cuadrados, debemos convertirla a kilómetros cuadrados. Para ello nos paramos en la columna G y agregamos una nueva columna, botón derecho e insertar. Tomamos el nombre de la cabecera del campo, pegamos y vamos a colocar al final KM2 para indicar que está en kilómetros cuadrados. Expandimos un poco, vamos a cambiar el color de esta columna, vamos a inicio y voy a asignar este color verde. Volvemos a las celdas para convertir nuestra área a kilómetros cuadrados, tomamos el valor del área y lo dividimos entre 1000 por 1000. O sea, dividido entre 1.000.000. Damos Enter, nos paramos en la celda, nos vamos a la esquina, damos doble clic y ya podemos tomar todos estos datos con Control C y llevarlos a nuestra hoja TC y Morfometría. Nos paramos en Área, desplazamos hacia abajo, nos ubicamos en la celda E13 y con botón derecho pegamos estos valores. El siguiente parámetro es el perímetro, también requerido en kilómetros. Volvemos a Basin Temp, agregamos una columna entre Shape Length y Shape Area, botón derecho en la cabecera, insertamos. Vamos a calcular esta longitud ahora en kilómetros, expandimos, tomamos el valor de la longitud que está en metros y lo dividimos en 1000. Seleccionamos la primera celda, damos doble clic, copiamos los datos, nos vamos a la hoja TCI Morfometría y pegamos en perímetro en la celda F13, botón derecho y pegar. Los datos de cota mínima, máxima y media deberán ser calculados a partir de una estadística zonal. Traigamos primero los datos correspondientes a pendiente antes de realizar esta estimación. Los datos de pendiente media, si volvemos a Basin Temp, estos datos están consignados en la columna denominada Basin Slope. En Basin Slope estos valores están reportados en porcentaje. Vamos a la celda N2, oprimimos Shift Control flecha abajo, seleccionamos todos los datos, volvemos a la hoja TCI Morfometría y pegamos estos valores a partir de la celda J13, botón derecho, pegar. Ahora realicemos la estimación para los valores de cota mínima, máxima y media. Para ello debemos ir a la herramienta ArcMap, borrar la selección actual, ir a ventanas, seleccionar la opción buscar u oprimir control F y en el buscador deberemos ingresar estadísticas zonales como tabla y dar enter. Una vez ubicamos la herramienta, damos clic sobre ella. En datos de zonas de entrada seleccionamos las subcuencas, arrastramos a datos de entrada o seleccionamos manualmente desde la lista desplegable Subbasin 2414. En campo de zona seleccionamos el campo Name, que es el campo de identificador único. En raster de entrada seleccionamos la grilla RAW-DEM, que es la grilla de terreno. En tabla de salida utilizamos el nombre genérico que está direccionado a la base de datos por defecto de ArcMap. No es necesario guardar estos datos o estos cálculos dentro de nuestra base de datos geográfica de proyecto. Y en estadística seleccionamos todas las estadísticas. Damos clic en aceptar, esperamos a que el proceso se complete. Verificamos la ventana de resultados y cerramos. Automáticamente ArcGIS cambiará en tabla de contenidos a listas por fuente y en la parte inferior se ha agregado una nueva tabla denominada zonal ST Subbasin 46. Este consecutivo puede tener otro número. Ahora abrimos la tabla de atributos de la estadística zonal, ampliamos la columna Name y ordenamos alfabéticamente. Una vez obtenemos los valores, seleccionamos todos los registros de esa tabla de resultados. Mediante las opciones de tabla y seleccionar todo, nos ubicamos a la izquierda en cualquiera de los registros, damos botón derecho y copiamos seleccionados. Volvemos a la hoja Excel. En la hoja Excel disponemos de una tabla temporal denominada Temp. Vamos a pegar esos valores en esa tabla a partir de la celda A1. Damos botón derecho y pegar. El ordenamiento de nuestras subcuencas está realizado ascendentemente y debe corresponder con el ordenamiento que realizamos en la tabla de TCI Morfometría. Los valores que vamos a reportar son el mínimo, el máximo
máximo y la media. Podemos entonces eliminar la columna de rango, botón derecho eliminar, y seleccionar los tres valores que requerimos. Nos ubicamos en la celda F2, oprimimos la tecla Shift y nos desplazamos hasta la columna H. Oprimimos Shift Control, flecha abajo, copiamos todos los valores, volvemos a la hoja de morfometría y estos valores los pegamos en la celda G13. Damos botón derecho y pegamos. El siguiente parámetro a registrar es el correspondiente al número de curva del SOIL, o CN, para la condición antecedente de humedad normal. Estos valores también están en la tabla Basin Temp. Volvemos a esta tabla de atributos, la cual extrajimos de ArcGIS. Encontrarás una columna denominada Basin CN. Nos paramos en la celda T1, oprimimos Shift Control abajo, copiamos todos los datos, volvemos a la hoja de morfometría, donde estamos realizando los cálculos, y pegamos estos valores en la celda L13, botón derecho y pegar. Automáticamente, una vez copiemos y peguemos los valores, se realizará el cálculo del CN para condición seca y el CN para condición húmeda. El modelo hidrológico entonces podrá ser analizado en diferentes épocas del año donde no ha llovido y donde el suelo está completamente seco. Eso significa que va a ser el que nos va a entregar la menor oferta hídrica superficial. Y también podemos realizar este análisis utilizando la condición antecedente húmeda. Cuando nuestros suelos están completamente húmedos y saturados, cuando llueve hay mayor escurrimiento y por ende mayor oferta hídrica. Para nuestro ejercicio de clase utilizaremos la condición normal. Te recomiendo que hagas pruebas de cálculo o de modelación utilizando la condición seca y la condición húmeda. El siguiente parámetro a reportar en esta tabla es el correspondiente a la precipitación máxima en 24 horas. Previamente realizamos el análisis espacial, la interpolación y la estadística zonal para obtener estos valores. Debemos asegurarnos de que los valores reportados corresponden a 2 años de periodo de retorno. En la clase anterior, el último dato que calculamos a través de la estadística zonal utilizando la herramienta GeoHMS fue la asignación de parámetros a partir de grillas utilizando la grilla de 2 años de periodo de retorno. Estos datos están también reportados en la tabla Basin Temp en la columna denominada precipitación para 2 años de periodo de retorno. Nos paramos en la celda U2, Shift Control abajo, copiamos, volvemos a la hoja de los parámetros morfométricos y pegamos este valor a partir de la celda N13. Damos botón derecho y pegamos. En la parte superior encontrarás los estadísticos para cada una de las columnas que vamos reportando. Para este caso particular, la precipitación de nuestras subcuencas está entre 73.26 y 96.97. El valor promedio de todas las subcuencas es de 79.89 milímetros. Los siguientes parámetros a reportar son los correspondientes a los cauces. Estos parámetros también son requeridos para el cálculo del tiempo de retardo y los tiempos de concentración. En esta hoja, desplacémonos a la derecha, los parámetros a reportar son el nombre del cauce principal, para el cual he reportado Río Calenturitas, pero podríamos reportar el nombre específico de cada tramo. Luego tenemos los nombres de drenaje, el código de drenaje y los demás parámetros morfométricos. Estos parámetros los obtendremos del modelo geográfico. Para ello volvemos a ArcMap, podemos cerrar la ventana de búsqueda y en la parte izquierda en la tabla de contenido vamos a listas de orden por dibujo. Seleccionamos la capa Ríos 2414 y abrimos su tabla de atributos. Ordenamos los drenajes a partir del campo DrainID. Este campo es el campo equivalente al DrainID de las cuencas, es idéntico. Para su ordenamiento nos paramos sobre DrainID en su cabecera y ordenamos ascendentemente. Seleccionamos ahora todos los registros de esta tabla desde las opciones de tabla y desde la izquierda en cualquier registro copiamos todos los seleccionados. Volvemos al libro de Excel y en la hoja denominada RiverTemp vamos a pegar estos valores a partir de la celda A1. Damos botón derecho y seleccionamos pegar. Seleccionamos todas las celdas y damos doble clic en medio de 2 columnas para ajustar a su contenido. Previamente entonces realizamos el ordenamiento a partir del campo DrainID. Este DrainID corresponde al mismo DrainID utilizado en la capa de subcuencas. Iniciemos con los atributos de nombre de tramo de drenaje. Nos ubicamos en la celda A2, oprimimos Shift Control abajo, copiamos, vamos a la hoja de morfometría y pegamos a partir de la celda R13. Damos botón derecho y pegamos. Ahora traigamos el atributo DrainID de la tabla de ríos. Volvemos a ríos, seleccionamos las celdas a partir de la columna K2, Shift Control abajo, volvemos a la hoja de parámetros morfométricos y pegamos en DrainID. Este validador nos permitirá verificar si el tramo de drenaje corresponde a la misma cuenca. Es por ello que verificamos que el DrainID de la cuenca sea idéntico al DrainID del tramo de drenaje. Si es igual, vamos a marcar con 1, si es diferente, vamos a marcar con 0. En esta columna realizamos la verificación, debemos tener únicamente unos.
verificando la correspondencia entre cuencas y tramos de drenaje. Una vez verificamos, volvemos a la cabecera, a la fila 13. Este siguiente atributo únicamente lo podremos obtener una vez ejecutemos las opciones disponibles en el grupo HMS de GeoHMS. Por ahora no requerimos de este valor. Volvemos a la tabla de atributos. Vamos a dejar en blanco este atributo que nos permite identificar si el río es de cabecera de cuenca o es un tramo en tránsito. El siguiente atributo que vamos a estimar es la cota del centroide de cada uno de los cauces. Este dato nos permitirá identificar si nuestro río está localizado en la montaña, en el pie de monte o en la llanura. Este valor no está incluido dentro de los atributos de RiverTemp que obtuvimos de la capa geográfica. Debemos calcularlo. Para su cálculo o su estimación, volvemos a nuestro mapa geográfico, vamos a ventanas, seleccionamos la opción buscar y vamos a buscar una nueva función denominada de entidad a punto. Esta herramienta la encontrarás dentro de entidades de herramientas de administración de datos. Seleccionamos la herramienta, el objetivo es calcular el centroide de cada tramo. En entidades de entrada seleccionamos la capa Ríos 2414. En clase de entidad de salida podemos guardar los centroides dentro de la base de datos geográfica de nuestro proyecto. Para ello vamos a las opciones de carpeta, vamos a la carpeta geográfica de nuestro proyecto ubicada en C.ITG, GeoHMS, GeoHMS versión 0.gdb, Río Calenturitas y vamos a nombrar esta capa como Río 2414 centroides. Previamente ya había realizado este ejercicio, voy a agregar un 1 al final. Damos clic en guardar y algo muy importante, seleccionar o marcar la casilla dentro para que los centroides queden ubicados sobre cada uno de los tramos de drenaje y no sobre el centro de gravedad. Damos clic en aceptar, esperamos a que el proceso se complete, damos clic en cerrar, podemos apagar la capa de las subcuencas y activar la capa de los drenajes. Voy a borrar la selección actual, hayamos seleccionado todos los drenajes para sacar la tabla de atributos, cerramos el buscador de herramientas y podemos acercar a nuestros tramos de drenaje para verificar si los centroides quedaron ubicados sobre la línea. Como puedes observar en pantalla, si cambiamos un poco la simbología, estos centros están ubicados sobre las líneas. Ahora, el siguiente paso es calcular cuál es la cota del centroide de cada río. Para ello, volvemos a activar el buscador, vamos a ventanas, cliqueamos en buscar e ingresamos nuevamente la herramienta Estadísticas zonales como tabla. Damos Enter, seleccionamos la herramienta. En datos de entrada seleccionamos la capa de los centroides, Ríos 2414 centroides. En campo de zona seleccionamos el campo Drain It y en tabla de salida dejamos el nombre genérico asignado dentro de la base de datos temporal de nuestro sistema operativo. En tipo de estadística vamos a seleccionar el valor máximo. En raster de entrada de valores seleccionamos la grilla RouteDem y para finalizar damos clic en aceptar. Esperamos a que el proceso se complete, verificamos la ventana de resultados y cerramos. Nuevamente, automáticamente ArcGIS cambió a listas de orden por fuente y en la parte inferior se agregó una tabla denominada zonal ST correspondiente a los centroides. Abrimos la tabla de atributos con botón derecho abrir, ordenamos a partir del campo Drain It ascendentemente, seleccionamos todos los registros de esta tabla, nos ubicamos a la izquierda en el seleccionador de filas y copiamos todos los registros. Volvemos a nuestro libro de Excel, vamos a la hoja Temp y a la derecha podemos pegar estos valores, por ejemplo en la columna P, a partir de la celda P1, botón derecho, pegar. Nos desplazamos un poco a la derecha, verificamos la tabla de atributos, tenemos nuestra columna Drain It, el primer valor es el Drain It 2567, si verificamos en la tabla de morfometría, nuestra primera celda es la 2567, podremos volver a Temp y copiar los valores máximos obtenidos para la cota de cada centroide. Seleccionamos Shift Control abajo, copiamos los valores, volvemos a TC y morfometría y pegamos los valores a partir de la celda V13, damos botón derecho y damos pegar. Ahora obtengamos los valores de longitud total de cauce en kilómetros. Para ello, en la hoja RiverTemp ya tenemos estos valores guardados. Disponemos del atributo ShapeLength y del atributo RiverLength. Ambos son idénticos debido a que estamos trabajando en sistema internacional. Agreguemos, por ejemplo, entre H e I una columna nueva, dando clic en la cabecera y dando clic en insertar y calculemos el valor correspondiente a la longitud, pero en kilómetros. Para ello tomamos la longitud y dividimos entre 1000. Ya tenemos el valor calculado en kilómetros. Copiamos para todos los datos, tomamos los valores copiando, volvemos a la hoja de morfometría y pegamos en la columna W a partir de la celda W13. Damos botón derecho, pegar. En la siguiente columna reportamos el número de corrientes. En este caso únicamente tenemos una corriente por cada subcuenca. Utilizando esta hoja podrás realizar el análisis de una cuenca principal, obteniendo los valores para la cuenca principal y contando el número de corrientes dentro de cada cuenca.
El siguiente parámetro que requerimos es la pendiente media del cauce. Para estos valores de pendiente realizamos previamente la estimación por dos métodos. Si verificamos en la tabla River-TEM, disponemos de dos columnas, pendiente y pendiente zonal. El primer método, correspondiente al cálculo de la primera columna, SLP, obtuvo la pendiente a partir de la diferencia de cotas entre el nodo inicial y final de cada tramo, dividiendo por la longitud. Y el valor zonal se obtuvo a partir de una estadística zonal del tramo utilizando la grilla de pendientes de terreno. Para nuestro ejercicio de clase utilizaremos el valor obtenido en SLP, cuyo valor fue obtenido directamente desde la barra de GEC GeoHMS. Para ello entonces seleccionamos a partir de la celda M2, Shift Control abajo, copiamos, volvemos a la tabla de morfometría y pegamos a partir de la celda Y13, botón derecho y pegar. La longitud del cauce principal corresponderá exactamente a la misma longitud del cauce debido a que estamos analizando subcuencas. Para cuencas de orden superior corresponderá a la longitud del cauce principal que atraviesa varias subcuencas. En este caso entonces tomaremos el valor de la columna W a partir de la celda W13, copiaremos todos estos valores y estos valores los pegaremos en longitud del cauce principal. Con botón derecho pegar valores. El siguiente campo requerido es la ruta más larga de la escorrentía. Geográficamente, previamente realizamos la estimación de esta ruta y obtuvimos una capa denominada Longest Flow Path. Vamos a verificar la capa. Volvemos a listas de orden de dibujo, buscamos la capa Longest Flow Path 2414, la activamos, voy a desactivar los centroides y voy a activar las cuencas. Las rutas más largas de viaje entonces corresponden para cada subcuenca a la ruta más larga que tendría que tomar la escorrentía para salir de la cuenca. Estas rutas pueden ser comparables con la longitud axial de la cuenca. Para obtener los valores abrimos la tabla de atributos de esta capa, ordenamos por el campo Drain It ascendentemente, seleccionamos todos los registros, copiamos, volvemos a la hoja de Excel y en la hoja temporal, a partir de la celda A1, pegamos estos valores. Seleccionamos todas las celdas, doble clic dentro de dos columnas y ya tendremos la tabla de las rutas más largas de viaje. El objetivo entonces es extraer las longitudes del campo Longest FL y llevarlas a la capa de morfometría. Volviendo a TEM, si verificamos el número de registros, desplazándonos a la columna A e yendo al último registro, podrás observar que hay 171 registros, más la cabecera serían 172. Si recordamos, la tabla de morfometría únicamente indica que tenemos 159 subcuencas. Esto significa que en algunas de las subcuencas tenemos más de una ruta más larga de viaje para la escorrentía. Para su verificación, vamos a tomar los datos de Drain It, nos paramos en la celda D13, copiamos estos valores, vamos a la hoja temporal y vamos a pegar estos datos a la derecha, en la columna V, a partir de la fila 2. Esos son los Drain It que tenemos para las subcuencas. Y vamos a verificar, mediante una columna de validación, que este Drain It sea igual al Drain It que tenemos en la capa de las rutas más largas de viaje. Este valor está reportado en la columna D. Volvemos a la derecha. Si estos dos valores son iguales, vamos a colocar 1 o si no colocamos un 0. Seleccionamos, damos doble clic y como puedes observar, a partir de la fila 5 existe un problema de duplicidad, razón por la cual no concuerdan los valores de los registros. Deberemos entonces eliminar los registros duplicados. Vamos a la izquierda, verificamos esta ruta más larga de viaje tiene el mismo identificador Drain It 2569. Deberemos entonces eliminar el siguiente registro. Nos interesa entonces dejar un único registro por cada subcuenca. En este caso las longitudes de los dos tramos calculados son idénticos. Eliminamos entonces uno de ellos. Seleccionamos toda la fila hasta la columna T, damos botón derecho sobre la selección y eliminamos desplazando hacia arriba. Damos a aceptar, volvemos un poco a la derecha, se pierde la referencia porque eliminamos una fila, volvemos a copiar entonces a partir de la fila anterior y ya solucionamos el problema hasta la fila número 65. Repetimos este procedimiento hasta eliminar todos los registros duplicados. Vamos a eliminar el Drain It 2630, la longitud es exactamente igual, 6529.65. Eliminamos, botón derecho, eliminar, desplazamos hacia arriba, volvemos a la derecha, reparamos la evaluación, vamos al siguiente 0, desplazamos a la izquierda, ahora vamos a eliminar el Drain It 2639 que está duplicado, su longitud es exactamente igual a la de los dos registros, eliminamos esta fila, botón derecho, eliminar, desplazamos hacia arriba, nuevamente volvemos a la derecha, volvemos a reparar la evaluación, vamos al siguiente 0, eliminamos el siguiente registro del Drain It 2647, eliminamos, desplazamos
desplazamos hacia arriba, volvemos a la derecha, reparamos nuevamente la validación, verificamos hacia abajo, vamos a la fila 87, vamos a eliminar el drain it duplicado 2563, eliminamos, desplazamos, volvemos a la derecha, reparamos la validación, vamos nuevamente hacia abajo, nos ubicamos en la fila 105, eliminamos este registro duplicado del drain it 2672, eliminamos, desplazamos las filas hacia arriba, nuevamente vamos a la derecha, reparamos la validación, vamos ahora a la fila 120, eliminamos este registro duplicado, vamos a la derecha, reparamos, vamos al siguiente cero, eliminamos ahora el drain it 2695, eliminamos, aceptamos, volvemos a la derecha, verificamos la validación, nuevamente tenemos un duplicado, vamos a eliminar, corresponde al drain it 2707, desplazamos hacia arriba, nuevamente vamos a la derecha, reparamos la validación, vamos a la fila 146, eliminamos este registro, volvemos a la derecha, reparamos, ya vamos a terminar, vamos a la izquierda, eliminamos el 2725, que también está duplicado, eliminamos, desplazando hacia arriba, vamos a la derecha, reparamos, también está repetido el 2725, vamos a la derecha, eliminamos, desplazamos hacia arriba, reparamos nuevamente y ya tenemos todos los campos validados eliminando los registros duplicados. Debemos tener, si verificamos y contamos, 159 registros. Una vez tenemos los registros, verificamos nuestro primer drain it 2567 y ya podremos copiar los valores correspondientes a la ruta más larga de viaje. Estos valores los vamos a reportar en metros. Nos paramos en la celda M2, Shift Control abajo, copiamos, volvemos a la hoja de morfometría, vamos a la derecha, pegamos en la columna AA a partir de la fila 13. Damos botón derecho y vamos a pegar los valores. El último parámetro requerido es la pendiente media del cauce principal. Como estamos analizando subcuencas, este valor será idéntico al de la pendiente media de cauces porque únicamente tenemos un tramo. Seleccionamos todos los datos, copiamos, vamos a la derecha y pegamos a partir de la celda AB13. Botón derecho, pegar. Una vez obtenidos todos estos valores, ya podremos realizar el cálculo de los tiempos de concentración y de los tiempos de retardo. Miremos entonces los cálculos de los tiempos de concentración. Iniciamos con el cálculo correspondiente al tiempo de concentración a partir del método del SOIL. En la columna AC encontrará los valores calculados y podrá revisar la ecuación y las variables requeridas a partir de las columnas de atributos extraídas previamente y registradas en esta tabla. En este caso, para ese método requerimos de la pendiente media, del valor de CN y también requerimos de el valor de la ruta más larga de la escorrentía. Estos resultados están reportados en horas y se calculan para cada una de las subcuencas. También está el método de Pilgrim, Temes, Kirpich y en general todos los métodos explicados en la introducción. Para analizar un poco mejor la correspondencia entre estos métodos, a partir de los estadísticos obtenidos para las subcuencas, en este mismo libro existe una hoja denominada TC-Graph. En esta hoja podrás analizar los estadísticos. La columna gris corresponde al valor máximo estimado en alguna de las subcuencas. Como puedes observar, el método de Giandotti en alguna subcuenca calculó un tiempo de concentración cercano a 40 horas, 39.46. Si verificamos los valores medios, estos valores nos permitirán analizar un poco mejor la correspondencia entre los métodos. Los valores obtenidos para el método del SOIL son similares a los del método de Pilgrim, Temex y Valencia y Zuluaga. Para nuestro ejercicio de clase utilizaremos los valores obtenidos a través del método del SOIL. No es recomendable promediar los valores obtenidos debido a que cada método utiliza parámetros diferentes y por ser empíricos corresponden a una zona geográfica específica. Volviendo a la tabla de morfometría, el valor obtenido a través de este método está consignado en la columna AC. Estos son los valores que vamos a utilizar para nuestro modelo hidrológico. Respecto a los tiempos de retardo, a la izquierda, en las columnas O y P, podrás verificar los valores obtenidos. En la columna O encontrarás 0.6 por el tiempo de concentración obtenido en el método del SOIL. Este valor está reportado en horas y debe ser idéntico al valor obtenido en la ecuación de tiempo de retardo también del método del SOIL. Como puedes observar, los valores son iguales. Estos valores deberán ser reportados en el modelo hidrológico en las columnas de las subcuencas identificadas como método de retardo, tiempo de concentración y tiempo de retardo. GeoHMS dispone de un método adicional para estimar estos valores y corresponde a la metodología TR55 del SOIL.
Miremos cómo funciona y qué parámetros son requeridos. Para iniciar, borremos la selección actual, cerremos el panel de búsqueda y vayamos al menú de parámetros de GeoHMS. Esta estimación se realiza a partir de las opciones Muskingum-Kunsch sobre los tramos de drenaje y los parámetros de cada segmento y cada zona del modelo geográfico. Luego, estos parámetros y estos segmentos y estos cálculos son llevados o exportados a Excel y una vez obtenido el tiempo de concentración, podremos calcular el tiempo de retardo. Iniciemos con la primera opción. En esta opción será necesario definir a nivel general el ancho que tienen los cauces de cada subcuenca en la base. Estos valores deberán ser ingresados en pies. Por ejemplo, si hablamos de más o menos 20 metros, podremos ingresar un valor de alrededor de 65 pies. También deberemos caracterizar los taludes laterales del cauce. Por ejemplo, podremos ingresar taludes 2:1. Y debido a que en el cauce principal el tiempo se calcula a partir de la ecuación de Manning, necesitamos el valor de la rugosidad característica, 0.035 por ejemplo, suponiendo que tenemos cauces con gravas y algunos materiales más gruesos. En la forma geométrica para el tránsito podremos definir por ejemplo trapezoidal y para la onda cinemática también podremos utilizar trapezoidal. Estos datos serán utilizados para rellenar inicialmente los datos de cálculo asociados a cada subcuenca. Una dificultad posterior es que la caracterización debe ser realizada para cada tramo de drenaje y para cuencas tan grandes esta tarea puede resultar un poco difícil y extensa. Una vez definimos los parámetros, damos clic en OK. Se configurarán las tablas del modelo para la definición de los parámetros de Muskingum y la onda cinemática. Damos clic en aceptar. En la tabla de atributos de los drenajes en Ríos 2414 podremos observar esta definición en las columnas de atributos de forma geométrica de Muskingum y de la onda cinemática. Ya a la derecha podrás observar los valores definidos de ancho, taludes y rugosidad. El siguiente parámetro a definir es la definición de los segmentos. Damos clic en segmentos. Esta opción nos permitirá crear una capa de puntos donde hay divisiones o uniones de flujo y requerimos de la capa del modelo de terreno o de la grilla del modelo de terreno RAUDEM, de las direcciones de flujo, de las subcuencas, de los tramos de drenaje y de las rutas más largas de viaje para localizar estos puntos. Vamos a crear esta capa, Flow Breakpoints 2414. Damos clic en OK. Esperamos a que el proceso se complete. En la parte inferior podrás observar el avance de la estimación de los puntos de unión. Una vez se complete este proceso, aparecerá una ventana de que los segmentos han sido creados y en el mapa aparecerán unos puntos de localización. Podremos verificar en la tabla de atributos los puntos localizados. Los puntos azules corresponden a puntos donde inicia a drenar sobre la cuenca y los puntos rojos corresponden a donde inicia el drenaje por el cauce principal. La siguiente opción es estimar los parámetros de estos puntos. Vamos a parámetros en GeoHMS y seleccionamos la opción parámetros del TR55. Requeriremos entonces la capa de la grilla del modelo de terreno, la capa de subcuencas, la capa de los puntos que acabamos de identificar y la capa de las rutas más largas de viaje. Damos clic en OK. Se nos indica que no tenemos un sistema de referencia Z y que utilizaremos las unidades del sistema lineal, en este caso metros. Damos clic en aceptar. También deberemos esperar a que se complete el proceso. Una vez terminado este proceso, podremos ir nuevamente a parámetros y realizar la exportación de todos los parámetros para el cálculo de los tiempos de concentración desde Excel. Clicamos en la opción y esperamos a que el proceso se complete. Este proceso automáticamente abrirá Excel y empezará a poblar la tabla de atributos a partir de la cual se realizará el cálculo. Deberemos esperar a que se completen las 159 cuencas del modelo. Una vez terminado este proceso, podremos ampliar la tabla de Excel y verificar cómo la metodología del TR55 realiza este cálculo. En la tabla podrás observar una columna para cada subcuenca, con su identificador único, el Drain ID y los parámetros generales, como la rugosidad, la longitud del tramo, la precipitación para 2 años de periodo de retorno. Este valor lo deberemos convertir a pulgadas, la pendiente del terreno. Y a partir de estos datos, el cálculo del tiempo de concentración se realiza en 3 zonas diferentes. El Sheet Flow se refiere al tiempo de viaje sobre la cuenca hasta el inicio del canal o del Centroidal Longest Flow Path. Este cálculo puede ser realizado para zonas que están pavimentadas o completamente impermeables y para zonas no pavimentadas o suelos expuestos. Luego encontrarás otra fracción del tiempo de concentración correspondiente al tiempo de viaje en los cauces intermitentes, en los riachuelos y en zonas urbanas a través de las vías. Y la última
fracción de tiempo corresponde al flujo por el canal. Como mencionaba anteriormente, este método tiene una dificultad y es que debemos realizar una caracterización muy minuciosa de cada una de las subcuencas para obtener los valores de los tiempos de concentración de forma adecuada. Es por ello que para el ejercicio de clase recurriremos al cálculo que realizamos anteriormente, utilizando la estimación de forma mucho más generalizada y a partir de ecuaciones empíricas. En caso de que realices un proyecto y tengas la disponibilidad de recursos para realizar este estudio sobre terreno en campo, pues es recomendable hacerlo. Todos estos parámetros serán almacenados en un libro de Excel y estarán almacenados dentro de la carpeta de GeoHMS de nuestro proyecto geográfico dentro de una subcarpeta denominada XLS Files. Allí dentro encontrarás este archivo. Como último paso, asignaremos entonces los valores del tiempo de concentración y el tiempo de retardo a las subcuencas de nuestro proyecto geográfico. Para ello volvemos al libro de Excel donde realizamos los cálculos y vamos a extraer los valores que vamos a utilizar dentro de la capa geográfica. Para ello necesitamos crear un libro nuevo. Vamos a Archivo, creamos un nuevo libro de Excel, cliqueamos en Libro en blanco y a este libro vamos a llevar los nombres de las subcuencas. Seleccionamos los datos contenidos en la columna C a partir de la celda C13, copiamos, vamos a nuestro libro nuevo y en la celda A2 pegamos. Este es el campo Name o nombre de subcuenca. El segundo dato que necesitamos es el tiempo de concentración y el tercer dato que necesitamos es el tiempo de retardo. Volvemos al libro de Excel, ubicamos las columnas donde realizamos este cálculo. El tiempo de concentración está registrado en la columna AC a partir de la fila 13. Copiamos estos valores y los llevamos al libro de Excel que acabamos de crear. Vamos a pegar en la columna TC, botón derecho, pegar. Verificamos que estén correctamente copiados y que estén todos los datos para las 159 cuencas. Volvemos al libro IDG 0055 y ahora ubicamos la columna correspondiente al tiempo de retardo. En este caso podremos tomar los datos consignados en la columna O y la P. Nos paramos en la celda O13, oprimimos Shift Control abajo, copiamos los valores, vamos a nuestro nuevo libro de Excel y pegamos estos valores. Los valores de tiempo de concentración y lag time deberán ser reportados en la capa geográfica de GeoHMS en horas. Una vez terminamos de copiar los valores en el libro 1, cambiamos el nombre de la hoja 1 por TC, por ejemplo, damos Enter y guardamos el libro dentro de la carpeta geográfica de nuestro proyecto en CIDG, dentro de la carpeta GeoHMS y guardamos con el nombre tc.xlsx. Damos clic en guardar. Cerramos el libro que acabamos de crear y volvemos a ArcMap. En ArcMap agregamos la tabla con los valores del tiempo de concentración y el lag time. Para ello vamos a agregar, dando clic en el botón Añadir datos. Vamos a la carpeta geográfica de nuestro proyecto en GeoHMS y seleccionamos el libro tc.xlsx. Damos doble clic sobre él y seleccionamos la hoja TC y damos clic en Agregar. En Listas por fuente, en la parte inferior podrás observar la hoja del libro que acabamos de crear. Damos botón derecho, abrimos para verificar que dispongamos de los valores para cada subcuenca. Debemos tener 159 registros. Una vez verificamos, volvemos a la tabla de subcuencas, vamos a las opciones de tabla y cliqueamos en Uniones y Relaciones. Damos clic en Unión. El campo que vamos a utilizar para la unión es el campo Name o nombre de la subcuenca y esta unión la vamos a realizar con la tabla TC correspondiente a la tabla que acabamos de agregar al proyecto. En esta tabla también tenemos un campo denominado Name del mismo tipo, cadena de texto. Una vez seleccionamos el campo de unión, damos clic en Aceptar y verificamos en la tabla de atributos de las subcuencas que a la derecha tengamos los valores de la unión o los datos de unión, cuenca, tiempo de concentración y lag time. Ordenamos ascendentemente dando clic en la columna Name y descendentemente dando nuevamente doble clic. El objetivo de este ordenamiento es verificar que no tengamos registros nulos o nombres de cuenca vacíos. Una vez verificamos, vamos a la izquierda, ubicamos las columnas correspondientes a el tiempo de concentración, damos botón derecho sobre la cabecera de columna y cliqueamos en la opción Calculadora de campo. A esta columna le vamos a asignar el valor correspondiente a el tiempo de concentración de la tabla de Excel, TC. Damos clic en Aceptar y ahora realizamos este mismo procedimiento para la columna Basin Lag. Damos botón derecho,
calculadora de campo, y seleccionamos el atributo correspondiente al tiempo de retardo, lag time. Damos clic en aceptar y en caso de que en la columna lag method no aparezca cnLag, damos botón derecho en la cabecera de esa columna, calculadora de campo, y agregamos una cadena de texto denominada cnLag entre comillas dobles y damos clic en aceptar. Eliminamos la unión debido a que ya realizamos la asignación de tiempos de concentración y tiempos de retardo. Para ello vamos a las opciones de tabla, uniones y relaciones y eliminamos la unión con el libro de Excel. Podremos verificar a la derecha, ya no tenemos estos datos, estas tres columnas. Una vez terminamos de realizar la asignación, vamos a modificar el rótulo de nuestras subcuencas y vamos a agregar ahora el tiempo de concentración pero en minutos. Para ello vamos a la tabla de contenidos, cliqueamos en listas por orden de dibujo, desactivamos los float breakpoints, desactivamos también los drenajes y las rutas más largas de viaje. Seleccionamos la capa de subcuencas, damos botón derecho y vamos a sus propiedades. En las propiedades vamos a etiquetas, cliqueamos en expresión, previamente habíamos creado un rótulo compuesto con el nombre de la cuenca, el valor de Cn, el valor de la precipitación y ahora vamos a agregar el valor correspondiente al tiempo de concentración pero en minutos. Desplazamos a la derecha, vamos a agregar un nuevo salto de línea, podemos seleccionar y reciclar el último salto de línea correspondiente a la precipitación y pegarlo a la derecha y podemos cambiar este rótulo colocando tiempo de concentración en minutos y este valor lo vamos a obtener del redondeo del campo tiempo de concentración que lo podremos ubicar en la parte superior, TC. Cambiamos este rein2 yr por TC y vamos a redondear a un decimal. Verificamos la expresión, en la última fila tenemos el tiempo de concentración, aceptar. El valor del tiempo de concentración lo deberemos multiplicar por 60 para obtener el valor en minutos. Nuevamente verificamos, damos clic en aceptar, aceptar, aplicamos y ya en pantalla podrás observar el último rótulo correspondiente al tiempo de concentración en minutos. Por ejemplo, en esta cuenca el tiempo de concentración es mayor a 1 hora. Eso quiere decir que en el punto de salida o en el punto más bajo, a partir del minuto 86 se empieza a producir flujo hacia afuera de la cuenca. Para analizar los tiempos de concentración en las subcuencas también podremos ir a la pestaña de simbología y en cantidades por colores graduados cambiar ahora el mapa actual en el cual estábamos analizando la precipitación, seleccionando ahora el tiempo de concentración también en 12 clases. Podremos dar clic en aplicar y podremos dar clic en aceptar. Cerramos las tablas de atributos, alejamos un poco para analizar. En este mapa estamos representando los tiempos de concentración. Azules claros o cian corresponden a tiempos de concentración bajos. Generalmente están ubicados en la zona de montaña y pie de monte. Después tenemos tiempos de concentración un poco más altos y tiempos mucho más altos en las cuencas que están completamente en la llanura, que son muy alargadas. De esta forma hemos obtenido el tiempo de concentración, el tiempo de retardo y los diferentes parámetros morfométricos de las subcuencas del modelo.